Gracias a Dios, estamos nuevamente con nuestros estudios bíblicos. Continuamos con el libro de los apóstoles o el libro de los Hechos del Espíritu Santo. En esta ocasión estamos en el capítulo 11, en su tercera parte. Vamos a continuar entonces agradecidos a nuestro Dios. Estamos en este momento, o lo vamos a ver, los versículos del 22 al 24, que representa el ministerio de Bernabé en Antioquía. Declara la palabra de Dios. En el versículo 22 llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Y el 24 declara, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Esto es lo que declara la palabra de Dios. Entonces, al enviarle a Bernabé a este lugar llamado Antioquía, la iglesia de Jerusalén manifiesta esto porque las noticias que ellos recibían era en que estaba creciendo, que había un movimiento muy grande en ese lugar. Entonces, escogieron a este hombre capaz llamado Bernabé, que previamente fue conocido como José. Por su generosidad también fue una de las personas que se menciona acá en Hechos capítulo 4, versículo 36 y 37. Entonces, José, aquí vemos exactamente el nombre inicial de este hombre que fue enviado a Antioquía era José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Por eso mencionábamos que era no solamente un hombre eh, conocido, sino también por su generosidad y su amable aceptación de Saulo de Tarso después de su conversión. Aquí también podemos ver de cómo Saulo quiso presentarse a los discípulos y ellos no le aceptaron. Fue precisamente Bernabé el que le presentó, el que ayudó para que le recibieran los apóstoles. Menciona aquí los versículos 26 y 27. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. ¿Quién? Saulo. Pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces, Bernabé, aquí le vemos precisamente, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado ya Saulo valerosamente en el nombre de Jesús. Entonces, esta presentación permitió que Saulo sea aceptado por los discípulos. También vemos que cuando llegó eh, a Antioquía, Bernabé vio la gracia de Dios y se regocijó. Entonces, en la iglesia de Antioquía había algo con relación al trabajo y la atmósfera entre los seguidores de Jesús en Antioquía, que hizo que Bernabé pudiera ver la gracia de Dios. Imagínense entonces cuál era ese movimiento maravilloso. Y recordemos que aún no estaban los discípulos. El primero que llegó fue precisamente Bernabé. Entonces, aquí vamos a mencionar con relación a esto que en cualquier grupo de cristianos con el que nos asociemos, ¿no es cierto? Es importante que otros puedan ver la gracia entre nosotros. Lo importante es que nosotros estemos
llenos del Espíritu Santo. No importa doctrina que tengan, no importa formas de pensar, lo importante es que nosotros seamos llenos de la gracia de Dios. Entonces, no deberían ver un énfasis en uno mismo, en reglas hechas por el hombre, en el desempeño humano, sino en la gloriosa gracia de Dios. Esto es muy importante. Entonces, aquí vemos exactamente qué es lo que sucedió con Bernabé. El momento en que ve todo esto, él exhorta, anima a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Bernabé se enfocó debidamente en su trabajo principal como líder de la congregación, pero lo importante aquí vemos, lo maravilloso es que él motiva, exhorta, anima y dice que fortaleció a la familia de la iglesia en sí con el resultado de una gran multitud fue agregada al Señor. Por tanto, el Espíritu Santo estaba moviéndose poderosamente en ese lugar. Este es el plan para el crecimiento de la iglesia mencionado allá en Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16. Hoy vamos a ver solamente dos versículos de los cuales vamos a tener nosotros una idea de lo que en realidad tanto Bernabé lo hizo como nosotros debemos hacerlo ahora. Y dice que él mismo, el Espíritu Santo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, exactamente es lo que necesitamos ver y enfocarnos bien, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, los líderes en la iglesia se dedican a edificar cristianos fuertes y saludables, a medida que los santos son equipados para la obra del ministerio, crecen a madurez y hacen su ministerio y causa el crecimiento del cuerpo. Esto es maravilloso y espectacular cómo se iba desarrollando. Más adelante, los versículos 25 y 26 declara en cambio lo que sucedió posteriormente, que dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y aliándole le trajo a Antioquía. Mire, aquí es algo muy importantísimo, que cuando estaba manifestando o desarrollando el ministerio en Antioquía, Bernabé recuerda, ¿no es cierto?, de aquel hombre que le presentó a los discípulos. Y dice, fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo. Entonces, Bernabé recordó al precioso hermano Saulo y cómo fue enviado a Tarso para su propia protección, porque recordemos, y está escrito en el capítulo 9, versículos 28 al 30, y dice, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Y desde ese momento entonces, ¿no es cierto?, transcurrieron 12 años y vamos a ver más adelante, en donde no sabían de Tarso, pero Bernabé se acuerda y va en busca de él. No es difícil imaginar a Bernabé completamente cansado y abrumado por todo el trabajo, el ministerio que tenía que hacer allí y las oportunidades que se les presentó en Antioquía y luego, recordando a Saulo de Tarso, propiamente deja toda esa labor, dice que seguro fue una obra del Espíritu Santo inquietando a Bernabé. Y es así, Dios tenía ya planificado todo esto para que Saulo, o Pablo como lo conocemos, comience su ministerio en Antioquía. Más adelante vemos también, ¿no es cierto?, en el versículo 26, donde dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, la primera parte de este versículo menciona, ¿no es cierto?, y dice que para buscar a Saulo es literalmente
era ir a cazarlo, ir a tratar de encontrarlo. Bernabé tenía que hacer una labor muy fuerte allá en Tarso. Tanto es así que Mark, MacArthur dice que la palabra original sugiere una búsqueda laboriosa por parte de Bernabé. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Que definitivamente lo que fue a hacer, el trabajo que fue a hacer Bernabé fue muy difícil en Tarso. Entonces, Saulo fue tan valioso para Bernabé que valió la pena que dejara la obra en Antioquía por un tiempo y buscara con ansias para encontrarlo. Entonces, definitivamente, y por eso digo, ¿no es cierto? Esto debió haber sido un propósito de Dios. Esto estuvo puesto en el corazón de Bernabé por el Espíritu Santo. Y dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, como menciona el versículo 26, y enseñaron a mucha gente. Juntos Bernabé y Saulo enseñaron y fortalecieron a la iglesia en Antioquía. Mire entonces cuán importante fue la presencia de Saulo y la forma como ellos trabajaron conjuntamente con Bernabé. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Saulo había pasado, como le dije anteriormente, unos 12 años en Tarso, desde la última vez que nosotros habíamos hablado, en que fue él llevado, ¿no es cierto?, directamente para salvar su vida. Entonces, estos años no fueron malgastados ni perdidos, sino pasados en ministerio silencioso y en preparación para el servicio futuro, que justamente se lo está desarrollando. En todo esto, Antioquía se convirtió en un centro de gran enseñanza y predicación. Mire cómo es Dios, cómo obra en un lugar que aparentemente no iba o no podía pasar nada. Sin embargo, aquí declara, Antioquía tenía los mejores predicadores en el siglo primero, que eran Bernabé, Pablo y Pedro. En el siglo segundo estaba Ignacio y Teófilo. En el tercero y cuarto lucían Teodoro, Crisóstomo y Teodoret. Mire, entonces, cómo se va ampliando el ministerio en este lugar. Pero también tenía gran predicación informal. Recordemos que los primeros que fueron a este lugar no eran discípulos, estos eran de Chipre y de Cirené. Dice que a menudo es el mejor tipo de evangelización. Aquí menciona precisamente el capítulo 11, versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, estos fueron propiamente usados por el Espíritu Santo para ampliar la evangelización en este lugar. Dice, nos recuerda que ellos hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Esta combinación de gran enseñanza formal y gran predicación informal hizo de la comunidad de la iglesia en Antioquía algo especial e impactante en el mundo. Por lo tanto, vemos allí que definitivamente quien abrió las puertas, que desde luego fueron estos hombres llevados por el Espíritu Santo, pero fueron personas que aún no se consideraban como discípulos, fueron de un lugar diferente, no fueron enviados de Jerusalén. Y es allí donde precisamente, ¿no es cierto?, empieza a desarrollarse este ministerio, pero hablándoles a los griegos, y ahí fue donde creció. Entonces, este punto de donde dice que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, lo vamos a desarrollar la próxima semana, en la próxima parte donde dice, no fue hasta estos años en la iglesia de Antioquía, de Siria, que el nombre cristiano se asoció con los seguidores de Jesús. Entonces, es allí donde nosotros concluimos en esta ocasión
Y Dios permita, la próxima estaremos hablando de este punto de los cristianos. Gracias.